El descubrimiento de América fue de paz. Colón fumó tabaco con el jefe cacique indio y al poco tiempo llegó un sacerdote trayendo consigo el primer abecedario. Era una cruz que empezaba a hablar de algo que se llama ir por el mundo y predicar el evangelio. Y en esos momentos en que en forma amistosa y después de un Colón que no cree lo que veía, no entendía los nuevos peces, los nuevos pájaros, las nuevas cosas hermosas, e incluso creía que los indios eran extraños animales. Otros hasta que se dieron cuenta que sí eran seres humanos. Y compartieron tabacos, compartieron una historia maravillosa, porque ya en la América había, cuando se encuentra en el Nuevo Mundo, el puro, el tabaco, una hoja lanceolada que se encontraba en las islas de Cuba, y que Cristóbal Colón en 1942 hizo llamar la atención del resto del mundo hasta el trascendental viaje de él. Que en Norteamérica, donde probablemente los indios del Mississippi también fueron los primeros en utilizarlos en sus ritos, el tabaco. Por eso es que nadie sabe con certeza cuándo empezó a cultivarse la planta de tabaco, pero casi nadie duda de dónde los pueblos aborígenes del continente americano fueron, dónde lo consiguieron, pero ya aquí había y Colón, cuando se encuentran los indios americanos, casi fueron los europeos con Colón los primeros en fumar puro con los indios. Y por eso vemos a Colón y sus hombres como los primeros europeos en conocer el hábito de fumar, que hoy es un hábito norteamericano y mundial y que se extendió en el siglo XV, cuarto, sexto, y se convierte en la primera industria de Europa. Y por eso es que en Yucatán, en México, lo consumieron los mayas de la América Central y se dispersaron, y esto se dispersó y se dispersaron con las civilizaciones mayas. Las diferentes tribus llevaron el tabaco tanto a Sudamérica como a Norteamérica, donde probablemente los indios del Mississippi fueron los primeros en utilizarlo en sus ritos. Por eso es cuando vemos esta historia y vemos, por ejemplo, que los reyes tenían pipas de oro y que solamente la gente de clase fina y la más alta élite lo consumía, y se convirtió en la primera industria sobre la tierra. Fernando VII fue el rey de España y promovió enérgicamente la producción de puros cubanos. Y con eso vino una cruz que ya traía ese madero hablando de que hay un evangelio y una nueva buena. Y así como ellos trajeron esa buena nueva de la doctrina de un hombre de la cultura del Asia Menor, ellos también llevaron de América la primera industria, que fue la industria del tabaco. Y así podemos entender cómo se llamaba a los puros españoles, que fueron desplazados por lo de Cuba, que era una colonia española como resultado de un decreto llamado 1821 del rey Fernando VII de España, que favorecía la producción de los puros cubanos. Y vemos cómo esta planta, profesor Ferreira, querido y apreciado profesor, pero usted, ¿por qué nos habla de estas cosas? Sencillamente porque viene ya el primer ABC, que es un madero con una cruz. Segundo, que nace una primera industria en Europa, y es debido al tabaquismo, y que primero el conocimiento de la América en época de descubrimiento fue de amistad, y de cómo después, por medio del tabaquismo, aparece en la fábrica inglesa de cigarros en el siglo XIX.
y aparece la fábrica de cigarros en Manila, y así por el estilo. Y también en las épocas vemos cómo los puros cubanos se siguen fabricando. Fueron exclusivos para, por ejemplo, el líder Fidel Castro, el dirigente cubano quien los obsequiaba visitantes y diplomáticos. Encabezado en 1895 por José Martí, el héroe nacional de Cuba, y después los obreros cubanos del tabaco, cada vez más politizados, desempeñarían un papel importante en la vida nacional. Y así nosotros vemos cómo hubo un primer ABC con una cruz que nos venía a hablar de una doctrina. Hubo un momento en que en los mismos estados, cuando Fidel Castro contra el general Batista en el 59, como los obreros del tabaco continuaron en el meollo mismo de la conciencia política después de la revolución, y empezó a nacionalizarse los bienes cubanos y extranjeros, y el embargo impuesto en 1962 por Estados Unidos a Cuba hizo que ya no se pudieran importar de manera legal habanos a Estados Unidos, salvo en pequeñas cantidades para consumo personal. Profesor, y usted dice todo esto, profesor, para ver cómo los maderos y las piedras hablaban, y nos enseña estas cosas, profesor. Claro, queridos estudiantes, para que vean dos cantidades de cosas que suceden en la historia, y cómo apareció la legendaria fábrica Partagás de La Habana. Porque nosotros tenemos que en la historia aferrarnos de la verdad. Por ejemplo, ayer, en una multitudinaria marcha, y que hoy se están dando tratados de paz en La Habana, Cuba, precisamente, la gente, las multitudes enardecidas y aplaudiendo y apoyando la marcha, decían fuera del Palacio de Nariño. La gente que están tratando de hacer un bloqueo afuera del Palacio de Nariño y que querían que saliera fuera los que estaban dentro. Y las multitudes decían fuera que fueran los partidos que están tratando de dar golpe de estado blando al presidente, y salió toda Colombia a apoyar esta cuestión. Eso fue el 7. Le tratan de hacer una entrevista y se dicen estas palabras que, bueno, por lo tanto tenemos que ver como literatos y historiadores la realidad para poder entender nosotros nuestras creencias. La realidad no es la que usted desea que sean las cosas, ni lo que parecen ser, sino lo que son verdaderamente. O reconoce usted la realidad y la usa en su beneficio, o esta trabajará automáticamente en contra de usted. Precisamente todo esto hace que nosotros observemos y analicemos. Y por eso cuando vemos el libro donde hay pactos del diablo con hombre, por ejemplo, nos podemos referir a la época de Mefistófeles, en el libro de Wolfgang Goethe, por ejemplo, donde hay el siguiente análisis cuando habla el ángel Rafael con un Dios todopoderoso con sus milicias celestes. Y dice Rafael que el sol une a los signos rivales de la esfera humana por la voluntad del Señor, en antiquísima armonía, y con la rapidez del rayo sigue el curso que le está señalado. Nadie puede adivinar su esencia, ni no obstante, Él es quien con sus resplandores de fuerza da fuerza a los ángeles mismos. Las obras sublimes e incomprensibles son dignas de admiración ahora y siempre. El ángel Gabriel dice, y la hermosa tierra circula con una velocidad inconcebible, y los resplandores del paraíso alternan con la profunda y tenebrosa noche. La mar, conmovida por rápidas corrientes, cubre de blanca espuma la espera, y la cima de los escollos y peñascos y mares son arrastrados por el rápido y eternal curso de las esferas. El Gabriel habló así, y Miguel dijo, y las tempestades mugen y corren con avidez del mar a la tierra, de la tierra al mar, y dejan a su paso una huella profunda de calamidades, señal palpable de su potente furia.
el rayo devastador ilumina y precede el trono. No obstante, Señor, tus mensajeros adoran la apacible marcha de su eterno día. Eso en el primer análisis de Mefístole en la obra Fausto de Goethe, donde vemos unas palabras de los ángeles respecto a estas cuestiones para poder entender un poco nosotros la cuestión de la fe positiva y el positivismo. Un positivismo que en la dinámica social se analiza en el tercer sistema de política positiva, por ejemplo, y que incluye la ley fundamental de los estadios, que son 3, llamados ley, que anuncia la sucesión necesaria de los pensamientos individuales y colectivos. Según esta, al igual que la humanidad entera, el individuo es teólogo en su niñez, metafísico en su juventud y físico en la madurez. Paralelamente, la acción del hombre sobre el mundo también se divide en 3 niveles: el conquistador, el defensivo y el industrial. Aquí vemos que los hombres que nos hablan de positivismo y de fe positiva encuentran 2 vertientes. La fe la lleva dentro, hacia afuera, y lo positivo está en cómo tenemos que utilizar y demostrar que existe una conexión correcta entre la tecnología y la conquista, la metafísica y la defensa, la ciencia y la industria. Y del mismo modo, el instinto social solo pudo ser cívico en la antigüedad, colectivo durante la Edad Media para convertirse finalmente en universal, aunque en este caso solo se trate de la ampliación de un sentimiento que permanece idéntico en su naturaleza. Son leyes que permiten edificar la historia, que parte de la comprobación de sus distintas etapas. El estado teológico, por ejemplo, que se extiende de los albores de la humanidad hasta el siglo XIII. El estudio metafísico, que abarca 5 siglos, o sea, más allá de lo físico, 5 siglos que van del siglo XIV hasta el XVIII, y el estadio positivo del hombre que empieza a despuntar después de la Revolución Francesa. Por eso que el estado teológico se divide a sí mismo en 3 etapas. La primera, fetichista, cuando se adora todo lo que es fetiche, amuletos, cosas, hasta que llega la aparición del politeísmo conservador, que configura las grandes cuestiones impéricas teocráticas. Y luego aparece el politeísmo progresivo de los griegos y los romanos, que señalan la aparición de la historia del progreso. Y después de eso es que viene y sobreviene el monoteísmo, que corresponde a los nuevos siglos V y XIII de civilización católica feudal. Esta sistemática rigurosa conformadora del positivismo lleva al autor y a la fe a una concepción religiosa de la humanidad. La religión, cuya etimología significa unir o religere, equivale a una síntesis que permite regular la existencia individual y confirmar la unidad del hombre y la unidad de la sociedad. Consecutivo al politeísmo y al monoteísmo, el positivismo constituye así la única religión demostrada y consiste en conocer, amar y servir a la humanidad, que se denominará el gran ser. De esta manera hay una leve diferencia entre la fe positiva y la fe especulativa, de que yo tengo fe de que ahora en este pavimento dentro de 2 horas van a hacer un palo de mango con 4 mangos que se van a caer de lo maduro. Usted está loco. Eso no es fe. Por lo tanto, de esta manera podemos concluir
de que las piedras sí hablaron y hasta los maderos para que sean un ABC a una lengua desconocida para nuestros indígenas que eran fetichistas y que al mismo tiempo los europeos descubrieron la primera industria al descubrir y Cristóbal Colón fumar tabaco de América con los indios que se encontró y que le trajo a los pocos tiempos una cruz o un madero que hablaba de un evangelio que llegaba a la América Latina y a toda América en general, desde el norte de Estados Unidos hacia acá. Y así damos fin a esta ponencia o esta disertación que llama la atención por la necesidad de un nuevo examen del sentido de la metafísica moderna y que tiene que ver acerca de los problemas de la cuestión de Dios y las religiones y de la nueva de cómo se evangelizó a la América con un tabaco en medio del jefe indio Cuacacuaco y Cristóbal Colón. Y nació así la primera industria del tabaco en el mundo, en Europa.